Bueno, muy buenas tardes ahora, pasando el mediodía. En esta bella tarde empezamos con los problemas de hidrostática. Gran tema del día. La hidrostática, hidro es agua, estática tiene que ver con los líquidos en reposo. ¿Quién no se metió alguna vez en una pileta? ¿Quién no vio un florero lleno de agua? ¿Quién no ve un balde lleno de agua y obviamente quieto? Bueno, eso es un fenómeno hidrostático. Hidrostático porque el agua, cualquier líquido en realidad, no necesariamente tiene que ser el agua, ejerce una presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Es lógico, y esto cabe destacar, que si yo me tiro a la pileta de natación, a medida que yo me voy sumergiendo, voy sintiendo cada vez más el peso del agua. En definitiva, voy sintiendo cada vez más la presión del agua sobre mi cuerpo y se me taponan los oídos. Obviamente que a medida que voy sumergiéndome me siento con más presión sobre mi cuerpo. Y eso es una sensación muy fea para la persona que no está acostumbrada a la natación. Bueno, no importa, es importante que nosotros interpretemos esto. La presión hay que tener en cuenta que es la acción de la fuerza que se hace sobre una superficie. Eso hay que tenerlo en cuenta. La fórmula ya sé, la fórmula de presión es fuerza sobre superficie, esa la conocemos todos, pero lo que quiero decir que la presión es la fuerza por unidad de superficie. La fuerza por unidad de superficie. Es la fuerza que yo, por ejemplo, hago sobre la mano, con la mano sobre una determinada superficie. Eso me va a dar la presión. ¿Qué sé yo? Si la fuerza con la que hago con la mano son 50 kilogramos, sobre mi mano que tiene una superficie, qué sé yo, pongámosle de 10 centímetros cuadrados, estoy diciendo cualquier cosa por ahí, va a ser 50 kilogramos sobre esos 100 centímetros cuadrados, va a ser 5 kilogramos por cada centímetro cuadrado de superficie en el cual yo estoy aplicando la fuerza. Esa unidad, digamos, la fuerza por unidad de superficie me da la presión. Eso hay que tenerlo acá. Ahora, importante, viene la presión que hacen los líquidos. Ok, la presión que hacen los líquidos solamente va a depender de la densidad del líquido y de la profundidad del líquido, y nada más. No depende de la forma del recipiente. Si yo tengo una pileta llena de agua con 10 centímetros de profundidad, es lo mismo que tener un balde con 10 centímetros de profundidad. Claro, la pileta tiene más agua que el balde, pero la presión que se ejerce debajo del balde y debajo de la pileta es exactamente la misma, porque la presión solamente depende de la densidad del líquido, que en este caso es agua, y de la profundidad, que acá las dos, tanto el balde y la pileta, tienen profundidad 10 centímetros. Entonces, como la profundidad es la misma, la presión va a ser la misma. Bueno, he aquí la ley hidrostática de Pascal. La ley hidrostática de Pascal me está diciendo eso. Independiente de la forma que tenga el envase que contiene el líquido, bla, 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 la presión en el fondo del recipiente es dependiente de la densidad del líquido y de la profundidad. Y nada más, no importa la forma que tenga el envase. Lo que importa es la profundidad del líquido y la densidad del líquido, y nada más. Eso es la ley hidrostática de Pascal. Lo que tenemos que tener presente, ley hidrostática de Pascal, un gran matemático, un físico matemático muy importante, francés. De Pascal, gran físico matemático. Era muy enfermizo, no vivió mucho, pero ya de chico ya era medio genio, hizo muchísimas cosas sobre geometría proyectiva, y uno de los padres de la geometría proyectiva. No voy a hablar de eso hoy. Voy a hablar de lo que hizo hidrostáticamente. La ley hidrostática de Pascal me está diciendo que si yo tengo, no importando la forma que tenga el envase,
Yo tengo un líquido acá, puede ser agua, aceite, cualquier porquería, cualquier líquido con una cierta densidad, que acá hay una determinada profundidad, high de altura. High en inglés es altura, por eso se pone H. Y esto tiene una cierta densidad, porque el líquido tiene una cierta densidad. La presión, aquí abajo, la presión acá abajo de todo, es la densidad por la altura. No voy a hablar de unidades ahora, porque muchas veces en los libros lo multiplican por la gravedad terrestre. Pero ahora lo voy a hablar simplemente sin utilizar nada raro. Pero como acá utilizan pascales, vamos a utilizar la gravedad. Y a esto hay que multiplicarlo por la gravedad. Densidad, altura por gravedad. O también lo podemos poner así. Densidad por gravedad por altura. Listo. Esto hay que ponérselo en la cabeza. Donde ρ es la densidad del líquido, G es la gravedad de la Tierra, en ese lugar, ¿no? Y H es la altura, la profundidad del líquido. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Eso es lo que hay que tener. Después vienen las unidades, la presión, ahora vamos a hablar. Pero lo importante es que la presión para ustedes siempre es la fuerza sobre la superficie. O sea, la fuerza que yo estoy aplicando sobre una determinada superficie, S es la fuerza que yo estoy aplicando sobre esa superficie. La fuerza que aplico sobre una superficie determinada me da la presión. Y tiene unidades, claro. Muchas, hay un montón de unidades. Hasta pudrirse. Pero bueno, después hablamos de las unidades. Pero la fórmula de la ley hidrostática de Pascal me dice que en el fondo del líquido la presión es la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad, que es H. Listo. Eso es la ley hidrostática de Pascal. Acá en la cabeza. No depende de la forma del recipiente. Tenemos un problema. Este problemita, como vemos, es como un gran piletón. Acá hay una entrada de aire donde se llena de agua. Se llena de agua hasta el tope. Acá no sobrepasa, acá hay como un tabique por donde no puede pasar el agua, se la llena de agua toda y se lo deja así, estático. Y me pide el problema las presiones en cada uno de estos puntos. En los puntos A, B, C, D, E y F. Las presiones en cada uno de esos lugares. Bueno, vamos a usar la ley hidrostática de Pascal para calcular eso. Yo quiero calcular la presión en B. ¿Cómo calculo la presión en B? Pascal lo hizo por nosotros. Bueno. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar lo siguiente. Se supone que acá dice la densidad del líquido es 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del líquido, 10.000 kilogramos, ¿no? Sobre metro cúbico es agua. ¿Me explico? Sí. Esa es la densidad del agua. Eso es agua. Bueno, listo. Les da todo el problema. ¿Qué más? Vamos a calcular la presión en B. La ley hidrostática de Pascal me va a solucionar la vida. Entonces yo tengo que hacer así. En realidad, esta ley hidrostática yo la escribí acá siempre y cuando haya vacío. Vacío significa que no hay aire. ¿Está? Sí. ¿Pero qué pasa si hay aire? ¿Está bien escrita la ley? No. Falta... Hay que sumar la Sí, exacto. presión atmosférica. Exacto, me gustó. Muy bien. Estamos haciendo física. No solamente poniendo fórmulas. Entonces, sí, perfecto. Si acá hay aire, hay presión atmosférica. Obviamente que la presión atmosférica yo la llamo H.
H mayúscula. Acá está la presión atmosférica molestando al líquido y la llamo H. H es la presión atmosférica. Después hablamos de la presión atmosférica. En realidad la presión atmosférica es 1013 milibares, 1013 hectopascales, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. Bueno, hay un montón de formas de expresarla, pero ahora no tiene sentido. Obviamente que la presión atmosférica puede variar con la temperatura, con el estado termodinámico, pero generalmente se considera normal. La presión normal es 1013 hectopascales. Estoy adelantándome, no estoy aclarando lo que es un hectopascal, porque es una unidad, pero bueno, yo lo aclaro acá, es 1013 hectopascales, no se asusten, HPA es hectopascal, pero después hablamos de las unidades. Para adelantarme, un hectopascal son 100 pascales, y un pascal es 1 newton sobre metro cuadrado. Sí. Vamos de a poco. Bueno, como dijo Facundo, hay que sumarle la presión atmosférica, por supuesto. O sea que la presión acá abajo, ¿cómo va a ser? Ah, bueno, era que te Y quiero el ver. resultado del resultado de la cuenta hay que Sí. sumarle la presión atmosférica. Muy bien. Bien. Eso me gusta. Ya lo saben, así que no voy a ponerlo. La presión total va a ser lo que yo saqué antes más la presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica más lo que saqué antes. Me voy adelantando, pero creo que esto puede llegar a servir para acotación. Que Sí, por ejemplo, que si el recipiente estuviera cerrado, pero tendría un manómetro, nosotros ahí no estaríamos sumándole la presión atmosférica, porque si leemos la del manómetro, es la relativa, no es la absoluta. sí, Absoluta es más la presión atmosférica y relativa es la que está dentro del recipiente, que claro. yo mido con el El manómetro. famoso manómetro, sí. Que Pero mide la bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando tengamos un manómetro. Sí, igualmente el famoso manómetro, que es el manómetro tipo de mercurio, el que se utiliza básicamente, yo meto un manómetro acá, la atmósfera entra tanto por el manómetro como por la pileta, así que se compensa y no estás midiendo, no estás teniendo en cuenta, sí, la presión atmosférica, como vos decís. Sí. Está bien lo que estás diciendo. No sé si Facundo entiende lo que Sí, estás sí, diciendo. sí, sí. Porque es muy bien lo que dijiste. Si uno tiene un manómetro, la presión de aire que entra por el manómetro se compensa con la presión de aire que entra por la pileta. Y al hacer la diferencia, H menos H me queda cero, me queda la presión del líquido. Sí, 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 Sí. mide la presión relativa, exacto. el Muy bien. manómetro. Muy bien. Ustedes saben algo. No es que no saben. Bueno, esto en este caso no, estoy sumando las dos presiones. La suma total ahí abajo, digamos, la presión total acá abajo. No es la relativa, es la absoluta. O sea, la presión total ahí abajo. Bueno, bárbaro que lo sepan, me gustó eso de los manómetros. Bueno, vamos a calcular la presión en B. Bueno, lo mismo, ¿no? Si yo tuviese que calcular la presión en B, lo hago así, como acá. Hay una atmósfera, que bueno, hay una presión atmosférica normal, lógico, H, y bueno, va a ser H más Rho por G por H. Y acá, bueno, indique la presión en el líquido, en el recipiente
¿Cuál es el punto indicado? Está bien. En realidad, la presión atmosférica no es muy grande respecto a la del líquido, así que podría ser despreciable. Pero bueno, yo puedo hacer el cálculo. Presión en B, o sea, acá abajo, va a ser estos 1003 hectopascales, más, bueno, ahora vienen las cuentitas, ¿no? Sí. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad la podemos tomar como 10 metros sobre segundo cuadrado o hay un problema con eso. No, no está bien. ¿Está bien? Porque por ahí la toma como 9,81. ¿Cómo la toma? Él la toma 9,81, pero Bueno, bueno. vamos a Claro. 9,81. Así nos ponemos de acuerdo. Y la altura es, acá va a ser 1,80 m, porque la altura es de acá, ¿no? Sería esta H. 1,80 m. Bueno, hay que hacer esta maldita cuenta. A ver, vamos a hacerla, así corroboramos lo que da acá. Hay que pasar de hectopascales a pascales, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. O sea, Sí, sería un hectopascal, que yo lo puse acá, son 100 newtons sobre metro cuadrado. Claro. sí. Bueno, va a quedar 101.300 newtons sobre metro cuadrado. Y acá, esta puta cuenta da 900. Bueno, a ver, hagan esta cuenta, a ver. 1000 por esto, por esto. Sí, ya sé que esto da 9.810, pero después multiplicado por 1,80 te quiero ver. Da Un 1.065.800. millón No, ¿cómo yo? 765.800. 800. Bueno, Y en sí, unidades es kilogramo. Newton. Ah, Claro, bueno, sí, está bien. es Newton sobre metro cuadrado. Sí, 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 newton por metro cuadrado. Bueno, hay que sumar esto y después pasarlo a Pascal. Bueno, Pascal ya ¿Cómo que está. te da? ¿Cómo que te da 1.000.000? Claro. Pero puede ser 1000 por 9,8 por puede ser 1,80. me parece que está mal, ¿no? Sí, sí, está mal. Está mal, no, 1000. no puede dar, aparte tampoco da acá, así que. ¿Pero qué hiciste, boludo? No entiendo. 17.650. Ah, le habrá agregado un cero de más. Sí, lo mismo, pero sáquele el 00 al final. Claro. Nada más. Guarda con eso que el tipo, si les corrige las cuentas, te hace mierda. Sí. Sí, pero como a veces da valores tan chicos o algo así, bueno, qué sé yo, Claro. me confunde. Bueno, Digo, acá agregué 2 ceros de más. sí. Les explico una cosa. No suma la presión atmosférica, le da esta cifra, 17.660 pascales, porque esto es un pascal, para que sepan. Y no tiene en cuenta la presión atmosférica, o sea que no la tiene en cuenta aquí. Así que, bueno, la considera como irrelevante. No sé, digo, ¿no? Así que no la toma en cuenta. Eh, o sea que toma la relativa, la que estábamos hablando, la presión manométrica relativa, que sería en todo Sí, caso sin sí, tener en cuenta. Ahora, toma la del recipiente nomás. Claro. si yo, si yo miro la presión en C, va a ser la misma, ¿no? Buena pregunta. Sí, obviamente, pasa la misma. A ver, déjame ver. Sí, claro, Pasa porque que le la da. profundidad es la misma. O sea, si yo me tiro acá por la pileta y llego acá, voy a sentir la misma presión acá que acá. Sí, sí, en C y en B son la misma, porque las dos, no importa el ancho, como usted Claro, dijo, no importa el recipiente, porque si yo lo pongo en un balde y lo pongo en una pileta es lo mismo, lo que importa es la altura. sí, Entonces en C y en B van a ser iguales. claro, exacto. Y otra aclaración, yo taché la H. ¿Por qué? Porque se resta con la H que viene del otro lado. O sea que, en definitiva, cuando hago esa diferencia, cabe destacar. ¿De qué otro lado viene? Pregunta ahora, ¿de dónde viene esa?
porque el recipiente está abierto a un solo lado. Claro, pero acá pone que la presión atmosférica es la normal también. Es como que viene de este lado. Es Ah, H, como que si estuviera abierto ahí también. claro, es como si estuviese abierto acá también. La H Ah, que hace de acá de este lado, la misma que hace de acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá calculo H más densidad de gravedad por altura, menos la que viene de este lado, y se compensa. Y queda este valor. perfecto. Obviamente que ya no vamos a hacer H menos H en cada cálculo, ya no la voy a ¿Cómo poner. puedo repetir? Porque no entendí mucho eso. Bien, acá, por ejemplo, tenemos la presión atmosférica que apunta hacia abajo, y de este lado también. Entonces, Sí. como que se compensa. La presión que hace por un lado es la misma presión que hace por otro. Entonces se oponen las presiones H. Ah, claro. Pasa que ahí no pone que está abierto eso, así que no sé por qué. Puso presión atmosférica acá arriba, pero se sobreentiende que tiene que ser así, si no el resultado no da. Claro, claro. ¿Tá? Sí, Es sí. como la prensa hidráulica. Si hago la misma presión de este lado que de este lado, se compensa. Claro, nosotros ahora entendemos eso, pero el tema es que como el chabón no detalla ahí en el dibujo bien, qué sé yo, entonces bueno, decimos que no la toman en cuenta directamente y ya está, y si la toman en cuenta se cancelan. Ah, no, Sí, chao. obvio. Y siempre va a quedar la del medio. Pero, pero está bueno No, saber pero que si hay atmosférica de un lado del recipiente y del otro lado del recipiente se cancelan. Claro. Está bueno pasa saber que ahí eso. lo pone como que está cerrado. Entonces, Claro, Sí, bueno, pero no del pero otro importa. lado. Hay presión atmosférica porque antes, lo explico, antes de llenarlo de agua, tenía aire. Mm. sí, también. Y saben una cosa, Eh, para que se llene así tiene que haber alguna válvula de escape de aire, porque si no, estamos comprimiendo el aire que queda acá adentro Claro, y no se puede. y no se puede llenar. Está bien lo Sí, que preguntó Facundo, ¿eh? Eso está cerrado, si está cerrado no hay atmósfera. No, lo que pasa es que cuando se llenó el tanque, se llenó con agua, había aire antes. Seguramente tiene que haber una salida de aire por ahí, porque si no, si yo quiero seguir metiendo agua, la misma presión de aire que queda ahí metida no me permite llenar el tanque. Ah, ok. ¿Me explico, Facundo, lo que digo? Sí, 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 sí. Es importante lo que preguntó Facundo. Es física. Esto es física. Está muy buena esa pregunta. ¿Qué pasa? Porque está bien, él tiene derecho a apuntar eso. ¿Qué pasa? Esto estaba cerrado, no hay atmósfera ahí. Es cierto. Lo que pasa es que justamente es importante el hecho de que cuando uno llena el tanque esto de agua, se sobreentiende de que tiene que haber una salida de aire. Si no, llega un momento que el mismo aire que queda adentro hace presión sobre el agua y no me deja llenar el Ah, tanque. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y después hay que calcular las otras presiones, qué sé yo, a ver. La presión en B ya está. La presión en A, ¿cómo la vamos a calcular? Ya no hacemos más H menos H, ya sigue irrelevante. Entonces ahora lo que sí. hay que calcular es la presión hidrostática en A. Y bueno, hay que hacer el mismo cálculo. Bueno, borro acá y calculamos la de A. Pero está bien la pregunta que hizo, la sugerencia que hizo Facundo. Muy importante. Es física eso. Eso es física. Bueno, digamos, tiene que haber una salida de aire, si no estamos locos. Ya esto es imposible de llenar. A ver, la presión en A. Ya no hacemos H menos H, sacamos la relativa. Directamente, Sí. esta es la profundidad en A, y eso vale, bueno, fácil. Si esto es un La 80, diferencia entre eso y lo otro. claro. A ver, esto, claro. Esto es un 80 y esto es 0,60, ¿no? Entonces un 80 menos 0,60 me da esta altura. O sea, la altura A. 1,2 metros. Sí, bueno, lo que sea. No, gravedad por altura. Ah, y ahora reemplazo todo, esto es altura.
La altura ya sabemos que es la diferencia de esas 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad 9,81 metros por segundo cuadrado. A ver, la altura va a ser 1,80 menos 0,60. Bueno, hay que hacer esta cuenta y ya está. Y lo que Sí, da. y esa va a ser igual al punto E también. Claro, claro. Y acá la pone igual, si no la pone igual. Claro, sí, muy bien, muy bien. Sí, O sea, la presión B, vamos a poner acá que no lo puse, es igual a la presión en C, que ya la calculamos, que daba 11.750, no, 17.750. A nosotros nos dio esto, bajale. Y la presión en A, bueno, hay que calcularla. Supuestamente en está F, 11.770. ¿Qué sé yo? en F no hay presión porque el fluido no está presionando el recipiente en ese punto. Sí, sí, en realidad lo toma como cero, pero yo la tomaría como la presión atmosférica. No estoy de acuerdo, pero bueno. Ah, sí, sí, si lo quiere ver así, sí, bueno, sí, Pero está como bien, presión sí, atmosférica. claro, la atmosférica, qué sé yo. Debe ser Claro, la capaz que presión, para eso, debe ser, ¿sabes qué? La presión relativa a la que vale cero. Porque claro, como no igual hay ningún. hubiera estado bueno que ponga un manómetro o algo así, cosa Claro, de no sumar, ya sabemos que no tenemos que sumar la atmosférica. obvio, obvio. Bueno, esto a ver. Sí, por eso, la presión en F es un chiste, ¿no? Pero sí, 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 tenés razón. Yo pienso que acá la presión en F, bueno, a ver, Aparte no hay altura no hay directamente, si altura, tomamos no como hay ahí el cómo. punto. Acá debe ser cero por la relativa, esto es presión relativa del agua. Claro, entonces estamos midiendo presiones relativas, ¿no? Sí, Sí, relativa al agua. Sí, 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 porque si Pasa que no, no lo no aclaran coincide. en un parte. Claro, del agua, ¿eh? Es un sorete. claro, Porque pero para mí, yo tomaría la atmosférica, pero bueno, está bien, no importa. Es la relativa y sí, respecto al para agua. mí, yo para mí también tomaría la atmosférica, porque ahí no está cerrado y no tiene ningún manómetro. Claro, claro. Bueno, y después ya, bueno, la presión en D falta. Esto es importante, la Pero presión. pero ya desde el ejercicio uno ya empieza a jugar con nosotros, ¿no? O sea, no espera ni Claro, 2 minutos. Ahora, supongamos que no está abierto a la atmósfera sí, y tiene aire, digamos. sí, O sea, está cerrado el huequito ese, pero tiene aire. acá. Sí. Tiene aire ahí, ¿eh? Hay aire ahí. Sí, sí, hay aire, sí. Pero si cerramos el pico ese, digamos, No, o sigue sea, habiendo aire. No Porque entró importa. aire ya de Va- entrada. Cuando vos llenaste la pileta, ya había aire. pero se toma como presión atmosférica, digamos. Claro, Sí, sí. sí, Está bien. sí, relativa a la presión atmosférica, claro. Tendría que agarrar una máquina de vacío, sacarle el aire que tiene, chuparle con una bomba centrífuga, Claro, sacarle todo el aire que tiene y la dejo en vacío. Y claro, arreglo claro. cierra herméticamente, porque si no, con una válvula. Pero claro, ahí Con ya una te válvula necesitas. chupo todo el aire que tiene, le saco el poco aire que tiene acá y ahí estaría semi vacío, podríamos decir. Claro, pero ahí ya tendríamos que manejar otros valores, que nos dé No, la presión del líquido y no, no, todo no, eso. no tengo ganas. No. Bueno, y ahora la presión en D. ¿Y cómo saco la presión en D? Bueno, lo mismo, la ley hidrostática de Pascal me va a ayudar. También es relativa, ¿no es cierto? Entonces, Sí, a ver, se supone que esto está haciendo presión porque hay una profundidad, claro. Este, bueno, yo podría pensarlo así, a ver, vamos a pensarlo. Eh, Vamos a pensarlo de esta forma.
Presión D. Es importante. Faltan 10 minutos para terminar. Ya está, ya terminé. El tema es que nos da la altura Sí. y sería fácil. El Sí, tema es que si yo lo hago con un metro, no me da el resultado que a él le da. claro, Así lo que que. evidentemente no sé qué es lo que está. Sí, 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 sí. No, porque la profundidad en D no es de 1 metro. No, Claro. en D estamos hablando. En ¿En D es de qué? un metro. No, en D no es 1 metro. ¿Y cuánto es? Ahí tiene la cota. 0,8 es. Digo, perdón. Ah, no. ¿Por qué En 0,? D. Si está dando la No, no, cota, no. él da la cota en el dibujo. Sí, la profundidad en D es 0,8. Sí. Ahora, la profundidad respecto a este punto, ¿no es cierto? Claro. Sí, Sí, es 0,8. claro, es la diferencia de altura que hay acá. Esto, esto es claro, 1 metro, 80 menos 1 metro es 0,80 metros. Ahí está, Claro, esa profundidad. esta profundidad. La presión en D no va a ser otra cosa que la densidad de gravedad por la diferencia de alturas. La altura respecto a D, claro, pero no es la altura de esto, ¿no? La altura respecto a la superficie. Claro, Claro. ¿Y por qué decía 1 metro vos, Y Andy? porque si vos te fijás en el cuadro si vos tomás como punto de referencia la cota que te da él, te caga, porque en realidad él está tomando el punto de referencia desde la superficie, y la sí, superficie, como decís vos, es la diferencia, exacto. ¿entendés? Pero claro, y D. Pero si No, él agarra en D, sería un ¿por qué metro, va a ser pero él por qué está, va a ser 1 metro? si él agarra en Estamos D, te hablando. estoy diciendo. Bien, me da 7.850, muy bien, perfecto, bárbaro. O sea, esto me da 7.000, en realidad 7.848. Y esto me da en Pascal. O sea, Newton sobre metro cuadrado es Pascal. Sí, perfecto. Acá te lo dejo. ¿Se entendió? Sí, Es la diferencia entre esta altura y esta. Y como decía Facundo, es 0,80, que es esta profundidad que da a la altura de D. Y bueno, hacer el cálculo. perfecto. ¿Se entendió? Sí, No siempre hay que tomar termino. como eje de referencia la superficie. Claro. Espero que les haya gustado y vamos a seguir haciendo y apostando sobre problemas de hidrostática, pues es muy interesante y además hidrostática, neumostática. La acción de la gravedad sobre los líquidos es muy importante y vamos a seguir presentando problemas de esta naturaleza y bueno, más complicados para poder profundizar el tema de hidrostática. Así que los veo en el próximo problema y espero que se hayan entretenido mucho. Chau, chau.